nazis, después se fue a Estados Unidos, acogido por Korda, por Alexander Korda, un gran productor también húngaro, aunque nacionalizado ya entonces inglés y que se había instalado en Hollywood, volvió después a Inglaterra y trabajó para Korda. Es decir, tienes una especie de periplo, nazismo, Korda, Hollywood, películas en su país, que es muy característico de muchos cineastas de Centro Europa. ¿Y qué es lo que hace muy peculiar a De Toth luego en su carrera americana? Hay muchas cosas de Toth, luego podemos contar algunas, porque es muy interesante. Por ejemplo, era un gran pintor y un gran escultor, hasta que algunas de sus obras incluso están expuestas en el Museo del Vaticano, lo cual, hombre, yo me imagino que allí no expone cualquiera. Y era alguien muy interesado sobre todo también por la escritura, escribía mucho, aunque yo creo que debe haber mucho inédito de lo que había escrito, quitando el libro Fragments, que es un libro casi biográfico, donde habla, por ejemplo, de su familia. Él venía también de una familia del alto funcionariado, que no veía con buenos ojos que se dedicara al mundo artístico. En fin, es un personaje muy, muy interesante, ¿no? Y que termina además en Hollywood. Y ya digo, ¿y qué es lo que hace muy peculiar la figura de Toth después en Hollywood? Bueno, que tiene un estilo muy reconocible, y quizás en Pitfall no se nota tanto. Se nota por una cosa, que le encantaba hacer localizaciones, es decir, filmar en espacios reales. Y aquí se ve. Hay muchos espacios, incluso interiores, en esta película que son espacios reales. También hay alguna transparencia, lógicamente, pero hay una especie de sustrato realista en la película de las calles de Los Ángeles que llama muchísimo la atención. Hecho además sin ningún tipo de énfasis, como por ejemplo podríamos haber comentado en alguna película incluso de Siodmak. No lo digo como una cosa negativa ni mucho menos, porque le elogiamos mucho por ello, pero aquí está hecho como de forma como de forma muy suave. Es una película muy suave de estilo, muy transparente. Y hay otras películas de De Toth que no son tan suaves y tan transparentes de estilo. Esta es una película muy transparente, como si el estilo no se tuviera que notar mucho. Y tiene una coherencia, porque lo que van a ver ustedes es una descripción claramente de un ambiente absolutamente cotidiano, familiar, de un matrimonio con un hijo, a los que les pasa lo que les pasa, porque esta es una de las grandes películas, quizás con Crime Wave, que es un tema bastante parecido, de cómo irrumpe el delito en una familia o en un matrimonio aparentemente normal, que lleva muchos años casados, con sus rutinas y demás, para dar una visión muy, muy negra y muy acerada del matrimonio y la familia, pero una visión además absolutamente compasiva con los personajes, lo van a ver, no hay ningún, y luego lo podemos además comentar en el debate, que yo creo que es muy interesante, no hay ningún ensañamiento, es decir, esto no es como una película de los Coen o Mike Leigh y todos estos cuando se ponen muy crueles con los personajes, no, esto es una película con una comprensión absoluta, como los grandes cineastas la tienen. Los cineastas que no tienen esa comprensión y esa humanidad, despídanse de ellos porque seguramente no merecen demasiado la pena. El cinismo al final termina ocultando algo que no merece mucho la pena. Bueno, pues aquí no lo hay. Y como decía, esta especie de descripción, de ánimo de describir lo cotidiano, ambientes muy familiares, en la cocina, en el dormitorio, hay escenas estupendas en dormitorios, ya verán, filmadas con una total naturalidad y sencillez. El espacio doméstico está estupendamente dado. Nos parece que convivimos con el matrimonio y con su niño. Bueno, pues este tipo de cosas, claro, pide un estilo quizás distinto al de otras películas de Toth. Por ejemplo, en Crime Wave es una película mucho más, tiene un pulso más concentrado y más agresivo incluso. Y están, por ejemplo, el elemento plástico en The Toth siempre estaba muy presente. Por ejemplo, también era alguien que le gustaba mucho las sombras. Por ejemplo, los fogonazos de luz y de disparos eran una constante en sus películas. Aparecen varios de sus westerns, que luego se ha copiado muchísimo. Secuencias a oscuras, de repente, ¡pum, pum!, iluminadas por fogonazos de disparos. Bueno, eso, panorámicas de 360 grados, encuadres un poco raros, a veces como un poco que distorsionan un poco lo que se está viendo, juegos con el montaje. Él era un gran montador, le gustaba mucho además supervisar los montajes, no siempre tenía suerte. Por ejemplo, con la Warner, alguna de las películas de Randolph Scott es un poco la queja que él tenía. Bueno, aquí sin embargo ya verán, van a ver algo más, ya digo, más cristalino, más transparente en ese sentido, ¿no? Luego lo podemos además comentar con mucho detenimiento, yo creo. Bueno, yo creo que tampoco haría falta mucho más. Como les digo, es una película que, bueno, es que ahora estamos acostumbrados, claro, que lo podemos ver todo y podemos acceder a todo. Y las películas más raras, seguro que hasta las películas húngaras, si escarbamos ahí de André de Toth, seguro que aparecen por ahí en internet y las podemos hacer. André de Toth, que se llamaba Toth Endre, era el nombre húngaro y con el que firmó además esas películas húngaras. Pero a lo que me refiero es que, quiero decir, hay que apreciar la dificultad que había de ver esta película y que realmente nos parece todo especial, pero bueno,
nos la tienen que programar y hay que descubrir. Yo creo que eso es importante. No digo por echarme a mis flores, no, digo simplemente porque que tengan un poco en cuenta que hasta hace 4 días, ahora tenemos como una especie de inflación de películas, de imágenes, de series de televisión. Bueno, pues está bien ahí un poco, segregar un poco y seleccionar y saber qué es lo que merece y sobre todo lo que es especial y lo que hace años, por ejemplo, nos hubiese nos hubiese animado con toda la alegría a viajar kilómetros. Si esta película, por ejemplo, no sé, cuando yo tenía 20 años o 20 y tantos, la hubiesen proyectado en alguna ciudad, pues yo igual me hubiese cogido el autobús o el tren o me hubiese cogido un hotel, como hemos hecho muchos cinéfilos, para ir a verla. O sea, quiero decir que, bueno, valorar un poco también en esta época de abuso de imágenes y de bombardeo de películas, lo que realmente es especial y merece la pena. Yo creo que esta película es especial, yo creo que es especial. Y de hecho, además, aunque ya digo, se había proyectado en la Filmoteca, fue una de las que se nos ocurrió que podría ser un gran inicio de ciclo. They Live by Night quizás es una película la semana que viene más difundida, más conocida, pero también era un poco una película obligada. Pero esta puede ser incluso un pequeño descubrimiento. Bueno, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Una última cosa. Estamos preparando el libro de estas sesiones, que lo tendremos quizás la semana que viene o a la siguiente. Cuando lo tengamos, de todas formas, ya les avisamos. Yo creo que ha quedado incluso mejor que la anterior. Está muy bien, ha costado mucho trabajo hacerlo, porque realmente algunas traducciones son complicadas. He tenido la ayuda de algunos amigos, Óscar y Hugo, les dedico esta sesión, porque la verdad es que ellos son parte integrante de este Cineclub Santander. Y lo correspondiente a esta película es una larga entrevista con André de Toth, muy difícil de traducir, porque él, a diferencia de Michael Curtis, sabía muy bien inglés y sabía tan bien el inglés que se desmelenaba en todo tipo de juegos irónicos, sarcásticos y todo tipo de gamberradas con las palabras y las expresiones, y ha costado un poco, espero que lo noten más o menos legible y les guste, y lo envié al correo electrónico. Ya digo, al final del debate, si alguien no recibe la información que enviamos todas las semanas, que me dé su correo electrónico, así lo irá recibiendo. De todas formas, es mejor siempre leer estos textos después de ver las películas, para que no les destripe nada. Así que nada, si alguien no recibe los correos, que me lo diga al final no de la sesión, sino del debate, y tengan por seguro que en breve tendremos un estupendo libro con textos inéditos y nuevas traducciones y textos descatalogados alrededor de este ciclo. Bueno, muchas gracias de nuevo y perdonen por la...